Shalom, sean muy bendecidos todos. Estamos nuevamente aquí en una clase más. Esta sería la clase número 11 de la serie de esta enseñanza que se llama Conociendo a Dios a través de la Biblia. Y vamos a recordar un poco lo que estuvimos viendo la clase pasada. La clase pasada vimos que somos seres espirituales y que tenemos sentidos espirituales. Tenemos ojos, oídos, olfato, tacto, gusto espiritual, pero que están atrofiados. Vimos también que el mundo físico es paralelo al mundo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que funciona de una manera parecida. Por ejemplo, en la Tierra tenemos países y cada país tiene un gobierno y ese gobierno tiene un sistema de justicia y ese gobierno tiene un ejército y tiene una población. Es lo mismo. El reino de los cielos es un reino que tiene un rey, es un reino que también tiene un sistema de justicia, tiene leyes, tiene ejércitos también y tiene también una población. Entonces vemos que a veces es difícil que nosotros podamos entender la Biblia porque hay cosas espirituales que como no manejamos porque nunca hemos, pues como diríamos, ejercido ser seres espirituales, entonces necesitamos a alguien que nos vaya enseñando. Vimos también que no obedecer las leyes de Dios es lo que se conoce como pecado. Vimos que en su infinito amor Dios, ¿sí?, el Padre Celestial mandó a Jesús para que Él pagara por todos nuestros pecados y que ahora cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, que hay pecado en nosotros, pues dice en Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vimos que cuando obedecemos las leyes de Dios, lo que va a venir sobre nuestra vida va a ser bendición. Así es que vamos a comenzar esta clase ahora. Si te gusta el video, recuerda darle manita arriba. Si puedes ver varias veces el video, hazlo. Porque las cosas que son nuevas para nosotros, que estamos aprendiendo y que nunca las habíamos escuchado, no es tan fácil poderlas asimilar. Así que mientras más veces puedas ver el video, va a ser mejor. Vamos a irnos nuevamente a Génesis 26, donde dice, ahora lo vamos a analizar de otra manera, o sea, le vamos a dar el enfoque que necesitamos, ¿ok? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué significa imagen? Imagen es la representación o figura de una persona o cosa captada por el ojo o un espejo, gracias a los rayos de luz que recibe y proyecta, y también es la representación plástica de una persona o cosa. Cuando estamos viendo que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, quiere decir que íbamos a ser como Él, como su imagen. La imagen representa a esa figura de una persona. Ejemplo, yo no sé si ustedes alguna vez le han dicho a un niño, cuando ven al niño y lo ven igualito que el papá, le dicen, ay, eres la viva imagen de tu padre. Y cuando vemos cómo se comporta el niño, decimos, wow, este niño es igualito que su papá. Eso quería decir la imagen. Es la viva imagen, es igual que su papá. Recordemos que les he dicho que Dios hizo al hombre para que él fuera su hijo. Entonces, una de las características de cómo Dios creó todas las cosas es que los hijos se parecen a los padres, son de acuerdo a la imagen del padre. Y aquí vimos que la genética son lo que tiene la información de cómo va a ser ese ser que se va a formar o a gestar. Ok,
Entonces, ya vimos que íbamos a hacer a la imagen de Dios, igual que Dios. Pero ahora, nosotros íbamos a hacer, o ese fue el diseño, es el diseño, no fue. Ese es el diseño que Dios hizo, que nosotros seamos como Él, pero como seres espirituales. Esa es la razón por la cual la semana pasada estuve ahondando acerca de primero ver cómo estamos formados nosotros, cómo un poquito de cómo es el mundo espiritual, cómo funciona, para que podamos entender esta parte que es muy importante. Entonces, como ser espiritual, yo fui creado de acuerdo a la imagen de Dios, pero en el huerto del Edén, el hombre pierde la imagen. Como desobedece a Dios, pues pierde la imagen, su espíritu queda en un estado como dormido, como muerto. Digo cómo porque el espíritu es lo que nos da vida. Entonces, no podemos ver, no podemos escuchar espiritualmente. ¿Por qué? Porque el pecado, pues hizo que nuestro espíritu muriera, ¿sí? Eso lo vamos a ver con más detenimiento en Génesis 3. Ahorita nada más vamos a hablar lo que es necesario, ¿ok? Entonces, Dios hizo al hombre a su imagen como ese ser espiritual que diseñó Dios. Diseñó un ser espiritual que tuviera también un cuerpo para que se moviera aquí en la tierra. Y fíjense, dice semejanza. ¿Qué significa semejanza? Es la relación entre personas o cosas que tienen características comunes. Ejemplo, nosotros tenemos idioma o lenguaje, nos comunicamos con nuestro lenguaje, con nuestro idioma, y Dios también habla. O sea, el único animal en la tierra que habla y que se comunica a través de idiomas o lenguajes es el hombre. Entonces esa es una característica, esa es una semejanza que tenemos con Dios. ¿Ok? Nos hizo semejantes también. Ahora dice, vamos a hablar. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. El 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos que Dios los bendice, nos dice que sean fructíferos, que se multipliquen. Y una de las cosas que debemos prestar mucha atención en esta parte es que también les dice que señoreen, que sojuzguen la tierra. Como dice acá, dice, señoreen los peces del mar, quiere decir que gobiernen en los peces del mar, en las aves, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Entonces aquí estamos viendo nuevamente un gobierno siempre, un reino siempre va a tener un gobierno. Siempre va a tener quien gobierne, quien señoree, como dice aquí la palabra. Entonces Dios había creado esa tierra, creó esa tierra. El diseño es que la creó, la llenó de animales, y la creó en todo, ¿verdad? Que creó el reino vegetal, el reino animal, creó al hombre. Y al hombre lo creó para que fuera el que gobernara ese lugar. Entonces ya estamos viendo más que esto no es una religión. Porque hay veces que dicen, no, a mí no me interesa la religión. Yo siempre les digo, no, espérame, yo no te voy a hablar de una religión. Yo te voy a hablar de un reino. Porque la Biblia nos habla de un reino espiritual, del reino de los cielos.
También nos va a hablar el reino de las tinieblas, pero se centra en el reino de los cielos. Nos habla de un Dios que es espíritu, de un Dios que un día decidió hacer un ser que fuera como Él, que fuera su Hijo. Dios diseñó que nosotros fuéramos su familia. Ese es el diseño de Dios. Entonces es muy importante porque esto nos da luces de lo que realmente somos nosotros. Dice en Efesios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos vamos a ir para Efesios. Efesios es un libro que está en el Nuevo Testamento. Y dice el versículo 1:4, dice, vamos a leer desde el 1, 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces fuimos escogidos desde antes que el mundo fuera creado por Dios. ¿Cómo? Como seres espirituales, nosotros existimos desde antes y fuimos escogidos por Él. Entonces, si tú te pones a pensar en tu ser físico y en tu ser espiritual, te das cuenta que como ser físico vas a estar aquí en la tierra por un tiempo, pero después vas a partir de la tierra. Como ser espiritual, tu alma, ¿a dónde va a ir tu alma? ¿Cómo va a ser esa vida? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de ver que la vida espiritual con Dios es muy importante. Muchas veces queremos resolver todo como personas físicas y muchas veces no se puede resolver esto. Por ejemplo, hay veces que hay personas que tienen muchos problemas de salud, por ejemplo, con depresión arterial, ejemplo, ¿verdad? Porque quizás son personas que siempre están bajo mucho estrés. Entonces, si ellos se toman solamente pastillas para sanar su cuerpo, pero lo que está produciendo esa situación es su corazón, donde está su alma. En el alma, en nuestra alma está nuestro corazón, que son todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos. Entonces, si una persona está teniendo muchas situaciones emocionales, mucho estrés, pues eso hace que su cuerpo físico tenga problemas de salud. Entonces, si esa persona comienza a conocer a Dios, comienza a darle tiempo a Dios, comienza a buscar a ese Dios y a creer en Él y aprende a que Él le puede sanar y quitar todas esas cargas, entonces esa persona va a estar bien ya emocionalmente y su cuerpo va a tener salud. Hay un pasaje en la Biblia que nos habla Jesús donde dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Entonces, si nosotros creemos que Jesús es no solamente el que nos vino a salvar de los pecados, sino dice en Isaías 53 que Él vino también para que nosotros no tuviéramos dolor. Vamos a irnos a Isaías 53 y después buscamos para la siguiente semana. Les voy a buscar esa escritura porque ahorita no la tengo localizada, donde nos dice, venid a mí todos los que estén cargados, que yo os haré descansar. Entregadme a mí sus cargas. Dice en 53:3, dice, despreciado y desechado
entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él vino a pagar el precio de nosotros, vino a pagar no solamente por nuestros pecados, vino a pagar por nuestro dolor, vino a pagar por nuestro menosprecio, vino a pagar por todo aquello que nos aflige. ¿Qué quiere decir esto? Que Él fue un varón experimentado en quebranto, un varón de dolores, para que nosotros seamos libres del dolor, seamos libres del quebrantamiento, seamos libres del rechazo, seamos libres de muchas cosas, de todas esas heridas que hay en nuestro corazón y que no nos dejan funcionar bien, que no nos dejan fluir en esta vida para poder vivir bien, tener buenas relaciones con todas las personas. Entonces, vemos que la obra de Cristo es muy grande, es muy amplia. Entonces aquí lo que podemos ver es que Dios nos creó a su imagen, pero que en el huerto del Edén se perdió la imagen y solo quedó la semejanza. Pero después Dios mismo puso una solución y mandó a Jesús a morir en esa cruz de la forma más dolorosa como ninguna persona ha muerto, porque no nada más iba a pagar por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones, sino que allí llevó todos nuestros dolores, rechazos, menosprecios, angustias, quebrantamientos. Esta es una realidad. Pero como es una realidad espiritual, necesitas tú creer que así es y adueñarte de ella para que esto sea una realidad para ti. Dice que Dios los bendijo, ¿verdad? Y los creó. Dios tenía un diseño perfecto. Él lo hizo bien. No fue que Dios fallara. Y una de las cosas que tenemos que entender es que Dios es muy misericordioso. Y Él lo único que quiere y lo único que desea es que nosotros podamos venir a Él, podamos reconocer lo que está mal, confesarlo como pecado, pedirle perdón, que la sangre de Jesús nos lave de todos esos pecados, de todas esas, a veces ni siquiera, a veces son malas decisiones que tomamos. Y Él mismo nos ayuda y nos fortalece para comenzar una nueva vida. Y entonces cuando comenzamos a reconocer, a pedirle perdón, nos ponemos en paz con Él y comenzamos una vida nueva. Entonces, vemos aquí vemos aquí el diseño de Dios, de cómo nos creó Dios. Yo les dije que aquí en la Biblia íbamos a ver cómo fue que íbamos a ver cómo es que fuimos creados. ¿Para qué? Para saber cómo funcionamos nosotros, para entender cómo es que yo debo de vivir aquí en la tierra. Entonces, al conocer a Dios a través de la Biblia, no solo lo conocemos a Él, sino que también vamos a conocernos a nosotros mismos. Bueno, se ha terminado el tiempo. Espero que este video sea de gran bendición para ustedes. Como siempre, vamos a hacer una oración para finalizar. Te pido que inclines tu cabeza, que cierres tus ojos. Y vamos a decir, en el nombre poderoso de Jesucristo,
Padre Celestial, me presento ante ti y en este momento yo te voy a pedir a ti, si tú tienes una carga, si tú tienes una situación que te duele, si tú tienes un problema, algo que te está afligiendo, haz esta oración creyendo que recibirás, porque así dice la palabra, que si nosotros creemos lo recibimos y lo vas a recibir, ¿ok? Entonces esta va a ser: Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo estoy aquí y vengo a ti, Señor Jesús. Vamos a pensar que estamos yendo con Él a donde está en la cruz del Calvario y le vamos a decir: y en este momento, Señor Jesús, te entrego esta carga. Te entrego este dolor o te entrego esta situación que me está afligiendo, lo que sea. Tú dile ahí: te entrego esto, y sé específico en lo que le estás entregando y siente que se lo estás entregando a Él. Dile: Señor, te entrego esto que me está afligiendo aquí en la cruz del Calvario. Te pido perdón por las malas decisiones que me trajeron a esto, o te pido perdón por lo que tú me has revelado. Si ella te reveló que hiciste algo que está mal y que esas son las consecuencias, pídele perdón. Él es bueno, Él es misericordioso. Siente que tú le entregas ahí todas tus cargas, toda la situación que vienes cargando, todo aquello que te aflige, ya sea dolor, ya sea una situación de familia que te está causando dolor o preocupación, lo que sea, suéltaselo. Siente que se lo sueltas. Dile: tu palabra dice que vengamos a ti todos los que estemos cargados y cansados, y que te entreguemos nuestras cargas y tú nos harás descansar. Así que hoy te entregamos nuestras cargas, Señor, y tú nos estás haciendo descansar. Siente que le estás soltando esa situación creyendo que Él la está tomando y que Él se está haciendo cargo. Porque muchas veces nosotros no podemos, pero Él lo puede todo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y si aún no has hecho la oración de fe, te pido que la hagas conmigo. Vamos a decir: Padre Celestial, reconozco que soy pecadora y que necesito el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y hoy tomo ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Y Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón, que seas mi Señor y mi Salvador, y que tu sangre me lave de todo pecado y que yo pueda tener una vida, como dice tu palabra, vida en abundancia. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.